un derecho de todo Estado soberano. La Segunda Fiscalía Suprema en lo penal formalizó investigación preparatoria contra los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta obstrucción a la justicia en un proceso por delitos de terrorismo, dice el portal Infobae. Y esto se agrega a lo que les había comentado y habíamos escuchado de la boca del congresista Bermejo. Como lo había anunciado, nosotros estamos en la línea con Luis González Posada, ex canciller de la República. Señor González Posada, bienvenido a Exitosa. Buenas tardes, Karina, gusto saludarla. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que habría sucedido? ¿Por qué no lo han dejado pasar por el codito de Estados Unidos, como dice Bermejo? Bueno, en primer lugar no ha sido una decisión ilegal, abusiva, prepotente, ni porque Bermejo tiene una posición norteamericana. Eso no es cierto. Es una facultad de un Estado decidir qué persona puede o no pasar por su zona aérea, ¿no? Por su espacio aéreo. Lo mismo puede hacer el Perú. Y en el caso de Bermejo, han dejado pasar el avión, pero no él. Y no lo han dejado pasar, entiendo, ¿no? Porque él tiene una acusación del Ministerio Público de 20 años de prisión por estar vinculado a grupos terroristas de la zona del BRAE. Está filmado y fotografiado, además, por la policía, visitando a los Quispe Palomino, que son narcotraficantes y terroristas. Entonces tiene un proceso penal abierto. Y yo entiendo que para el gobierno norteamericano es un hecho sumamente grave que ellos le den espacio para que pueda trasladarse a otro lugar por su espacio aéreo, ¿no? Esa ha sido la razón. Esa es la razón, no hay otra. Exitosa. De acuerdo, pero usted me ha dicho que lo tienen grabado, fotografiado o en video a Guillermo Bermejo con los Quispe Palomino. Eso ya se hubiese conocido, ¿no? Mire, nosotros hemos visto hace tiempo una fotografía publicada por la Policía Nacional de Bermejo, inclusive en calidad de detenido. Hace muchos en detenido años. Sí lo hemos visto cuando él era líder de Voces. Voces, ¿no? Y lo fotografiaron, ¿no? Porque un grupo de investigadores estaban vigilando la zona de acceso a los Quispe Palomino. Él había ido, si yo no recuerdo mal, él había ido a una especie de reunión chavista, por eso lo fotografiaron. Bueno, yo no sé, pero en todo caso él tendrá que responder a la justicia, ¿no? Y yo no soy juez ni fiscal, pero evidentemente si el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para él, y además hay otras acusaciones como que ofrecieron dinero a cambio de no implicarlo. Eso sin duda, hay un proceso por terrorismo, pero yo lo que le hacía la precisión es que yo no recuerdo haberlo visto grabado junto a los Quispe Palomino. Eso no, yo tampoco, disculpe si me expresé de otra manera, no me expresé adecuadamente, ¿no? Yo me refería a una fotografía que salió publicada donde se decía que la policía había detectado que visitaba los Quispe Palomino. No tengo conocimiento ni de fotografías con los Quispe Palomino, entonces, ni tampoco de filmación. Entonces usted, que es canciller, que es ex canciller, más o menos nos deja clara la cosa. Todo país, nosotros también tenemos el derecho de decir y decidir: esta persona es un peligro para mi país y no queremos aéreo, por supuesto, del espacio aéreo. Del espacio aéreo, es decir, ni siquiera montado en un avión. Así es una ley universal, es una ley aeronáutica, es un derecho de todo Estado soberano. Entonces acá no ha habido, pues como dice este señor, acto ilegal o prepotente, ni la Cancillería del Perú o el Congreso de la República pueden levantar la voz de protesta, pueden quejarse, pueden presentar una denuncia. No lo pueden hacer, porque, repito, ese es un acto soberano de un Estado. Pero yo quiero agregar algo más. El hecho de que Rusia esté creando estas situaciones, en el momento que han incrementado la ofensiva de bombardeos
a ciudades ucranianas de poblaciones civiles, a hospitales, centros médicos, escuelas y viviendas, nuevamente están activando una campaña de invitar a personas para de alguna manera validar sus acciones. Ya lo hicieron, recuerde usted, en septiembre del año pasado, donde invitaron a 12 legisladores sin ninguna autorización del Congreso a una reunión con la Duma. La Duma no es otra cosa pues que, digamos, una puerta giratoria del gobierno de Putin. Y eso es parte de una estrategia que ellos han desarrollado para legitimar sus acciones genocidas en Ucrania. Y entonces, se quedó uno Rusia, de los congresistas, ¿no? No sé si habrá regresado, pero lo que ha dicho Guillermo Bermejo en sus redes sociales, en esta transmisión que hizo, es que lo ayudaba el cónsul, no lo ayudaba el cónsul era no el embajador, sino el cónsul. Entonces, háganos la diferencia, ¿no? Porque no era la embajada. Yo me imagino que él, creyendo que el pasaporte diplomático le permite dar esos saltos de garrocha, debe haber recurrido al cónsul del Perú, porque si no, ¿cómo va a saber el cónsul del Perú que él estaba ahí? Y debe haber pedido que consiga explicaciones. Eso es muy diferente de ayudarlo. Si a mí me ocurre un percance de esa naturaleza y yo soy legislador en San Francisco, obviamente me comunico con el cónsul del Perú en San Francisco y le digo qué está ocurriendo para que él averigüe. Eso es lo que debe haber hecho el consulado, porque él no tiene el respaldo de la Cancillería, vuelvo a repetir, ningún tipo de respaldo ni de apoyo podría tener y esperar del Ministerio de Relaciones Exteriores por este incidente. Muy bien, entonces, ¿el pasaporte diplomático no le da derecho de cruzar los países que le dicen no te quiero aquí? Así es, ningún derecho. El pasaporte diplomático le da ciertas preeminencias, ciertas prerrogativas, ciertas atenciones, como por ejemplo en muchos casos no hacer fila al momento de entrar a un aeropuerto. Pero eso no es una patente de corso, que lo puedo utilizar libremente. Y en este caso debo intuir, porque no tengo otra explicación, que ese es el motivo por el cual no se le dejó ingresar al avión para que se traslade a Rusia, pasando por un parte del espacio aéreo norteamericano. Así que dejemos las cosas ahí, y muy bien, y más bien pongamos la vista en estos actos de perturbación que viene cometiendo el gobierno de Putin, haciendo este tipo de invitaciones y sabe Dios cuántas más, que crean un problema diplomático naturalmente serio con nuestro país, ¿no? Porque todos sabemos, que Putin está cometiendo actos de barbarie, de genocidio con la población ucraniana, y que lo vayan a visitar parlamentarios peruanos ahí a ser agasajados, a conversar con ellos, es un acto realmente deplorable para la democracia, para los derechos humanos y por los valores universales de la libertad y la soberanía de los pueblos. Y de repente van sin ningún tipo de autorización, como usted bien lo dice. No fueron sin ninguna la vez pasada, autorización. Por supuesto, ahora habría que preguntarle a Bermejo si es que ha pedido autorización o va con algún tipo de licencia, ¿no? Además, dígame, ¿cuál es nuestro estatus en este momento con México? No tenemos embajador. No tenemos embajador, ellos tienen embajador en el Perú, sí tenemos consulado, ¿no? Y el cónsul precisamente lo que se ocupa es el otorgamiento de visas, de atender a la población peruana en el país que se encuentra, en este caso México, como los mexicanos se ocupan de los suyos en el Perú. Es parte de la actividad diplomática, pero no tenemos embajador. Creo que sí tenemos encargado de negocios, que es una categoría inferior, situación que se presentó porque el presidente mexicano López Obrador agravió sistemáticamente a nuestro país, condicionó entregarnos a la Secretaría Pro Tempore de la Alianza para el Pacífico que nos correspondía si no reconocíamos como presidente constitucional a Castillo. De tal manera que esto se generó una crisis diplomática que no se ha superado ni se va a superar hasta que López Obrador abandone el cargo. Entonces todo esto tiene pues una serie de vericuetos, pero ello no implica que se suspenda el comercio,
las actividades empresariales o naturalmente la atención que merecen nuestros compatriotas que se encuentran no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. El Perú ha rechazado como país, como Estado, ha rechazado las acciones de Rusia contra Ucrania. El Perú ha hecho un pronunciamiento que, desde mi punto de vista, debió ser mucho más preciso, ¿no? El Perú ha repudiado los actos de fuerza, los actos de violencia, la guerra. Y digo mucho más preciso porque yo creo que en política internacional, ante hechos graves, como por ejemplo lo que vienen ocurriendo el día de hoy en Venezuela, ¿no? Con un veto absolutamente irregular, ilegal, a la candidata de oposición María Corina Machado, el gobierno debe expresarse, debe poner una opinión. En el caso, mire, de María Corina Machado, ha protestado el gobierno de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paraguay, toda la comunidad europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia. Yo creo que es nuestro deber, ¿no?, levantar la voz y exigir que no se inhabilite a una candidata presidencial, porque nosotros tenemos lamentablemente, y subrayo lamentablemente, relaciones plenas con el gobierno de Maduro, con un embajador nuestro en Caracas y un venezolano en Lima, pero debemos protestar ante esos hechos que vienen ocurriendo porque violan principios internacionales, normas y valores que todos los países estamos obligados a respetar. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Luis González Posada, ex canciller de la República, diciéndonos que el Perú sí había lamentado los hechos que se vienen suscitando en Ucrania y lamentado la guerra pues de Rusia contra Ucrania, y un representante de Parlamento, como ya se fueron otros, más de una decena, hace algunos meses, ahora Guillermo Bermejo trata de ir y lo bajan del avión. El avión sí pudo cruzar, pero no él, porque Estados Unidos, como él mismo lo ha dicho en sus redes sociales, el mismo Bermejo, no permitió porque no quiere que pase por su espacio aéreo. Lo señala o piensa que es peligroso. Y como nos ha dicho el ex canciller, eso es potestad de cada país.